¿Qué onda, mi máster? Continuamos con la lectura del libro del maestro Samael, capítulo 6, El Corsario. Para ciertas personas demasiado superficiales, la teoría de la reencarnación es un motivo de risa. Para otras muy religiosas puede significar un tabú o pecado. Para los pseudo-ocultistas, esta es una creencia muy firme. Para los vibrones del intelecto, esta es una utopía descabellada. Empero para los hombres que recordamos nuestras existencias, para aquellos que recordamos nuestras existencias anteriores, la reencarnación es un hecho. En nombre de la verdad debo de aseverar solemnemente que yo nací recordando todas mis vidas pasadas, reencarnaciones, y jurar, esto no es un delito. Soy un hombre de conciencia despierta. Obviamente debemos hacer una franca diferencia entre reencarnación y retorno, dos leyes muy distintas. Empero, este no es el objetivo del presente capítulo. Antaño, cuando los mares del mundo estaban infestados de buques piratas, hubo de pasar por una tremenda amargura. Entonces el Bodhisattva del ángel de Úbulo de Kardabuk estaba reencarnando. No está de más afirmar con cierto énfasis que aquel ser poseía un cuerpo femenino de espléndida belleza. Es ostensible que yo era su padre. Desafortunadamente, y en la malanda hora de la cruel piratería, que no respetaba vidas ni horas, después de asolar el poblado europeo donde muchos ciudadanos moramos en paz, secuestro de las hermosas del lugar, entre los cuales, es claro, estaba mi hija, doncella, inocente de los tiempos idos. Pero ¿quién iba a pensar que después de varios siglos había de reencontrar el ego de ese temible corsario reincorporado en un nuevo organismo humano? Así es la ley del eterno retorno. Todo regresa, todos los seres y todas las cosas, todo se repite, de acuerdo con la ley que llamamos recurrencia. Aquel caballero de mar se entusiasmaba mucho relatándome sus experiencias astrales, pues es incuestionable que sabía desdoblarse a voluntad. Cualquier día de estos tantos concertaremos una cita metafísica trascendental en el CCCC de Berlín, Alemania. Esta fue para mí una experiencia relativamente nueva, pues ciertamente hasta entonces no se me había ocurrido todavía realizar experimentos de proyección voluntaria del idolón. Empero sabía que se podía hacerlo, y por ello me atreví a aceptar la cita. Con entera claridad recuerdo aquellos momentos solemnes en que me convertía en espía de mi propio sueño. En acecho místico, aguardaba el instante de la transición existente entre la vigilia y el sueño. Es decir, estaba alerta el maestro Samael entre lo que es el sueño y la vigilia, el ojo despierto en el sueño. Quería aprovechar ese momento de maravillas para escapar del cuerpo físico. El estado de lasitud y de las primeras imágenes ensoñativas fueron suficientes como para entender de forma íntegra que el ansiado momento había llegado. ¿Se da cuenta? Delicadamente me levanté del lecho, caminando, y salí de mi casa. Es decir, sintió que ya se estaba desprendiendo el maestro, sintiendo poseído por cierta voluptuosidad espiritual exquisita y deliciosa. Es incuestionable que al levantarme de la cama, el soñador y el soñado, como dice don Juan Matos, dice, en ese instante de estar dormitando, se produjo el desdoblamiento astral, la separación muy natural del indolón, lo que Lozan Rampa le llama el cordón de plata. Es incuestionable que al levantarme de la cama en instantes de estar dormitando se produjo el desdoblamiento astral. La separación muy natural del enorme. Con ese brillo muy singular del cuerpo astral me alejé de todos aquellos entornos anhelados por los templos de Berlín. Es decir, su cuerpo, que estaba aquí en México, se fue hasta Berlín en viaje astral.
Anduve silente como un fantasma por todas esas viejas calles de Europa y Francia, que en otrora sirvieran de escenario de la Revolución Francesa. De pronto algo insólito sucede, que una onda telepática había llegado a mi plexo solar. Recordemos que tanto en los sueños como en la vigilia, el golpe siempre es en el tantien, en el plexo solar. Y siento de imperativo categórico de entrar a una preciosa morada. De modo alguno jamás pensaría haber traspasado ese riquísimo umbral de tan noble mansión. Dichoso flotaba aquel compañero sumergido en un ambiente fluídico astral, fuera del cuerpo denso que yacía dormido entre el perfumado lecho de la caoba. En las afueras de aquella gran urbe le propuse a quemarropa, como se dice ahí, que visitáramos juntos el templo esotérico de Berlín, Alemania. El iniciado aquel declinó muy amablemente la invitación, objetando que tenía esposa e hijos y que por ello solo quería concentrar su atención en los problemas económicos de la vida. Con gran pesar me alejé de aquel hombre despierto, lamentando que propusiese su trabajo esotérico. Suspendiéndome en la luz astral de los maravillosos y prodigios, pasé por encima de unos ventuscos murallones antiquísimos. Dicho viaje a lo largo del tortuoso camino, que en forma serpentina se envolvía aquí y acullá, embriagado en el estasis, llegué hasta el templo de las paredes transparentes. Ante el Sanctum Sanctorum, hallé dichoso a muchos nobles aspirantes de diversas nacionalidades, pueblos y lenguas, es decir, todos los que se desprenden en la noche, todos los seres despiertos que andan en el sendero, llegaron ahí a ese lugar de todo el planeta Tierra. Místicas almas que, movidas por la fuerza del anhelo, durante aquellas horas en aquel cuerpo físico duerme en cualquier parte del mundo, habiéndose escapado de la densa forma mortal para venir hasta acá, al Sanctum Sanctorum. Sublime platicaban todos esos devotos sobre temas inefables, hablaban de la ley del karma, discurrían sobre asuntos cósmicos extraordinarios, emanaban de sí mismo el perfume de la amistad y la fragancia de la sinceridad. En estados de la bienanza anduve aquí y allá y acullá buscando el atrevio filibustero que osado me pusiera tan tremenda cita. En muchos grupos irrumpí preguntando por el consabido caballero de Marras, mas nadie supo darme respuesta alguna. Comprendí entonces que aquel antiguo pirata no había cumplido la palabra empeñada, ignoraba los motivos, me sentí defraudado. Resolví acercarme hasta la gloriosa puerta del templo de la sabiduría y quise penetrar dentro del lugar santo, mas el guardián me cerró la puerta diciéndome: todavía no, es hora, retírate. Sereno y comprendiéndolo todo, me senté gozoso en la simbólica piedra muy cerca del portal del misterio. En esos instantes de plenitud me autoobservé en forma íntegra y ciertamente no soy sujeto de la psiquis subjetiva. Nací con una conciencia despierta y tengo acceso al conocimiento objetivo. Cuán bello me pareció el cuerpo astral, resultado espléndido de antiquísimas transmutaciones de la libido. Fíjate la clave que nos está dando ahí el maestro Samael. Pausa, ahí es pausa. Hay que tener ojo crítico y ojo de comprensión, ojo de ver, para agarrar esas perlas de conocimiento. Cuán bello me pareció el cuerpo astral, dice el maestro. Resultado, el cuerpo astral, resultado espléndido de antiquísimas transmutaciones de la libido. El cuerpo astral solamente se puede lograr transmutando la libido, la fuerza de vida. Recordé a mi cuerpo físico que yacía dormido en la remota lejanía del mundo occidental, en un pueblo de América, y autoobservándome cometí el error de confrontar los vehículos astral y físicos. Por tales comparaciones perdí el estasis y regresé instantáneamente al interior de mi densa envoltura material. Momentos después me levantaba del lecho,
había logrado el desdoblamiento astral maravilloso. Cuando severamente pregunté al viejo filibustero sobre el motivo por el cual no fue capaz de cumplir con su palabra, no supo darme respuesta satisfactoria. 35 años transcurrieron desde aquella época en que ese viejo lobo de mar y yo concentráramos tan misteriosa cita. Allende, el tiempo y la distancia, aquel extraño personaje era ya tan solo un recuerdo escrito entre las empolvadas páginas de mis viejos conicones. Empero, sin embargo, confieso que después de tantos años hube de ser sorprendido por algo insólito. Una noche de primavera, hallándome ausente de la densa perecera, vi al señor Shiva, el Espíritu Santo, mi sacra monada superindividual, con la semblanza del anciano de los días. Amonestaba al Señor con gran severidad, al viejo corsario de los mares. Es incuestionable que esas horas de la noche el cuerpo físico de ese último yacía dormido entre su lecho. Anhelante quise intervenir como tercero en discordia. El viejo de los siglos, en forma categórica, me ordenó quietud y silencio. Antaño, el pirata, aquel había devuelto a mi hija, la había sacado del infierno donde él mismo la había metido. Ahora mi real ser Samael bregaba por libertarle y por emanciparle y para sacarle de los mundos infiernos. El corsario. Excelente capítulo del maestro Samael, donde nos da la clave para crear lo que es el cuerpo astral, esos cuerpos superiores de conciencia, que es a través de la transmutación del líbido. Y no nada más de una reencarnación, sino de varias reencarnaciones. Si no se logra en una, hay que seguir trabajando y trabajando y trabajando en la transmutación. Y como este corsario, aunque era ya un agente del camino, pertenecía al sendero, pero todavía no completaba toda la línea del sendero. Una cosa es entrar a las puertas del templo y quedarse ahí, en las puertas del templo. Otra cosa es atravesar las puertas del templo y observar el templo. Otra cosa es pasar al templo, ver a los maestros ascendidos, como lo hizo el maestro Samael. Y otra cosa es entrar al Sanctum Sanctorum, que el maestro Samael en ese momento todavía no pudo entrar. El guardián le dice, alto, quieto, todavía no es hora, ¿no? Todavía no tenía el grado de conciencia y de luminosidad para poder entrar al Sanctum Sanctorum. Y el personaje del corsario no llega a la cita, no se desprende de su cuerpo astral, porque todavía no tiene la conciencia, ni la atención, ni la energía sublimada de la fuerza de vida para poder desprenderse. ¿Qué es lo que le dice el anciano de los días? Que se había mantenido dormido en su cama, ¿no? Había olvidado que tenía una cita con el maestro Samael en ese castillo de Alemania, donde estaban los maestros ahí platicando sobre grandes temas metafísicos. Es una lección esta donde el maestro Samael nos plantea los diferentes niveles y grados de conciencia que van teniendo las personas que andan dentro del sendero. Algunos andan como el corsario, ¿no? Que ya están dentro del sendero, pero todavía no se pueden desprender en el momento de los sueños. Todavía no tienen un cuerpo de ensoñar. El cuerpo de luz, el cuerpo astral o como le queramos llamar, ¿no? Todavía no lo han despertado y todavía les falta trabajo interno. Hay otros que están como el maestro Samael en ese momento en que ya entran al templo, están con los maestros ascendidos, pero todavía no pueden pasar al Sanctum Sanctorum y están los seres que están dentro del Sanctum Sanctorum, que más adelante el maestro Samael logrará entrar a ese Sanctum Sanctorum. Pues hasta ahí le dejamos con este capítulo muy interesante del corsario.